Los tanques pesados alemanes se volvieron armas célebres de la Segunda Guerra Mundial, símbolo de poder y ambición en ingeniería. Pero la guerra que Alemania estaba librando para 1943 ya no se decidía por máquinas individuales. Mientras Tiger y Panther atraían la atención, Alemania fabricaba en mayor cantidad el Sturmgeschütz, un cañón de asalto. Más pequeño, más simple y más rápido de fabricar, se convirtió en uno de los vehículos pilares de la guerra defensiva de Alemania. Al final del conflicto, los Stocks causaron más bajas de vehículos blindados que los Tiger y Panther juntos, mostrando su gran efectividad. Vale preguntarse, ¿qué habría pasado si Alemania hubiera priorizado la producción masiva de Stocks en vez de Panzers pesados? ¿Qué habría significado esa elección en una guerra definida por la escala más que por el espectáculo? Para responder a eso, tenemos que alejarnos de la mitología de la armadura alemana y ver la realidad que Alemania enfrentó después de los primeros años de la guerra, porque para 1942 el conflicto se había convertido en algo muy diferente de las campañas rápidas de 1939 y 1940. En el frente oriental, especialmente, Alemania fue arrastrada a una guerra de desgaste, donde las pérdidas eran constantes, las líneas del frente eran enormes y la demanda de vehículos blindados era mucho mayor de lo que la industria alemana podía proporcionar cómodamente. En ese entorno, la pregunta que enfrentaban los planificadores alemanes ya no era simplemente qué tanque era el más poderoso en teoría, sino qué vehículo blindado podía realmente producirse en cantidades suficientes, entregarse al frente, mantenerse en condiciones difíciles y reemplazarse lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia. Bajo esas presiones, el Stug pasó de los márgenes de la doctrina alemana al centro de la realidad alemana. Primero debemos aclarar qué era un Stug, ya que no empezó como tanque ni fue creado como arma de prestigio. El Stug, o cañón de asalto, comenzó como un vehículo de apoyo a la infantería, creado para acompañar a los soldados de a pie y proporcionar fuego directo contra búnkeres, puntos fortificados y fortificaciones de campaña. Tenía un cañón en una superestructura fija en vez de torreta, decisión que definió su identidad. Sin torreta, el vehículo era más bajo, sencillo, rápido y barato de fabricar que un tanque similar con torreta. También era más difícil de detectar en el campo, porque una silueta baja es una forma de protección por sí misma. La idea era simple: los asaltos de infantería se estancaban ante posiciones fortificadas y mover cañones bajo fuego era lento y costoso. El Stug fue creado para brindar potencia de fuego de artillería sobre orugas, protegido para operar cerca de la infantería, así se usó al inicio. El frente oriental no permitía separar el apoyo a la infantería de la guerra de tanques, forzando todo a una misma arena brutal. Con el aumento de fuerzas blindadas soviéticas, las unidades alemanas enfrentaron tanques enemigos con más frecuencia y en mayor número de lo previsto. La fuerza de tanques alemana nunca estuvo distribuida uniformemente. Las divisiones Panzer no podían cubrir todo y tras ofensivas y derrotas quedaban como infantería debilitada, defendiendo sectores extensos con poca potencia de fuego para resistir próximos ataques. Ahí fue cuando la historia del Stug cambió. Se adaptó, rearmó y entrenó más para el combate antitanque, no por ser el cazatanques ideal, sino porque estaba disponible, era móvil y podía llevar un cañón potente. Este vehículo, inicialmente apoyo a la infantería, se volvió una de las plataformas blindadas más usadas en Alemania. Y en combates defensivos se convirtió, en la práctica, en un arma antitanque crucial. Debemos analizar la lógica industrial, ya que esta pregunta depende totalmente de la realidad productiva. Los tanques pesados como el Tiger y el Panther ofrecían capacidades formidables en el campo de batalla, pero también exigían un nivel de esfuerzo industrial que Alemania tuvo dificultades para sostener a medida que avanzaba la guerra. Estos vehículos eran complejos, necesitaban materiales de calidad, mecanizado preciso, mucho tiempo de ensamblaje y pruebas antes de llegar a las unidades de combate. Incluso funcionando bien, los tanques pesados implicaban otro costo: mantenerlos operativos. Necesitaban más refacciones, mantenimiento especializado, vehículos de rescate, mecánicos capacitados y cada vez más combustible.
Un tanque pesado inmovilizado por falla mecánica quedaba fuera de combate y era un problema logístico y de recuperación, muchas veces una pérdida permanente bajo presión enemiga. El Stug estaba del otro lado de ese compromiso. No era barato ni fácil. En general, era más simple que un tanque con torreta de la época y podía fabricarse en mayor cantidad con el mismo sistema limitado. En total, se produjeron aproximadamente 10.000 Stug G3 de varios tipos durante la guerra, lo que lo convierte en el vehículo blindado de combate totalmente oruga más producido de Alemania y en uno de los vehículos blindados de combate alemanes más comunes. En general, esa escala por sí sola te dice algo importante. El Stug no fue un vehículo de nicho que apareció por accidente, fue una respuesta industrial a un problema estratégico. Esto es importante porque para 1943 y 1944, la guerra se decidía cada vez más por las tasas de reemplazo. Por impresionante que fuera un vehículo blindado, si no se entregaba ni mantenía suficiente tiempo en el campo, no influía en las operaciones. Por eso el Stug es central en el tema. La guerra blindada alemana evolucionó en dos impulsos en competencia. Un impulso buscaba superioridad con máquinas de élite y avanzadas, el otro, cobertura en el campo de batalla, con vehículos más rápidos de construir, distribuir y reemplazar. Ambos impulsos coincidieron y consumían el mismo grupo de mano de obra, materiales, transporte y combustible. Debemos basarnos en la realidad del campo de batalla, ya que los números de producción solo importan si entendemos para qué requerían las fuerzas alemanas los vehículos blindados. Es buen punto para analizar. Esto ocurrió en el verano de 1943 durante los combates en Kursk y muestra el problema alemán a mitad de la guerra. Kursk se recuerda como una competencia de fuerza blindada y diseño de tanques, pero también de resistencia, mantenimiento y organización para mantener vehículos operativos, en una batalla que no terminó rápidamente. La fuerza alemana concentró gran parte de su poder blindado, reuniendo cerca de 2.500 tanques y cañones de asalto para la ofensiva. Esta cifra muestra que Alemania veía los cañones de asalto como parte de su poder blindado ofensivo, no solo apoyo para la infantería. En formaciones famosas, los cañones de asalto estaban en gran número en el sector sur. Por ejemplo, informes de divisiones SS Panzer Grenadier mencionan varias decenas de cañones de asalto con sus tanques. El detalle sorprendente no eran los cañones de asalto, sino que había pocos tanques pesados, ya que la guerra imponía límites a lo que se podía concentrar y mantener. Kursk demuestra el riesgo del enfoque en tanques pesados. El Panther, a pesar de todo su potencial, fue enviado apresuradamente al combate en Kursk con problemas técnicos sin resolver, y las fallas mecánicas causaron pérdidas significativas y redujeron su disponibilidad operativa. Esto es importante para nuestra pregunta porque resalta un punto más amplio. En una guerra de desgaste, el poder de combate incluye preparación, confiabilidad y la capacidad de mantener vehículos operativos pese a movimiento, polvo, calor, lodo y constantes reparaciones, no solo potencia y blindaje. En un campo saturado de minas, artillería, cañones antitanque y contraataques, el blindaje y el calibre del cañón solo son parte de la historia. La otra parte es si una unidad puede mantener suficientes vehículos operando para ser coherente. En ese contexto, el valor de un vehículo abarca confiabilidad y facilidad de mantenimiento, no solo letalidad. Esta es una de las razones por las que los Stugs podían ser tan importantes en operaciones defensivas. Una unidad de Stug bien posicionada no necesitaba maniobrar como un tanque con torreta. Para ser peligroso, debía cubrir rutas de aproximación, mantener una zona de destrucción y cooperar con infantería, cañones antitanque y artillería. El perfil bajo ayudaba al camuflaje y el cañón fijo, alineado con posiciones preparadas, permitía un disparo preciso. Esto no significa que el Stug fuera milagroso, tenía limitaciones que definían su uso. El Stug, al no tener torreta, era menos flexible en combates rápidos o con amenazas cercanas y de varias direcciones. En el combate urbano, donde el peligro surgía de calles laterales, pisos altos y ataques sorpresivos, los tanques con torreta respondían mejor en peleas caóticas a corta distancia. Un cañón fijo podía convertirse en una desventaja si el vehículo se veía obligado a girar todo su casco para seguir a los objetivos, especialmente bajo presión.
Con la guerra alemana volviéndose defensiva tras 1943, el entorno favorecía más las fortalezas del Stug que sus debilidades. Las fuerzas alemanas realizaban con menos frecuencia grandes avances blindados y con más frecuencia reaccionaban a las ofensivas soviéticas, estabilizando sectores amenazados y tratando de mantener el terreno el tiempo suficiente para reagruparse. En ese tipo de combate, un vehículo que fuera más fácil de producir y adecuado para tácticas defensivas de emboscada podía ser más útil estratégicamente que un pequeño número de tanques pesados que no podían distribuirse ampliamente ni reemplazarse rápidamente. Esto nos lleva al verdadero ¿qué pasaría si? Y ayuda a plantearlo disciplinadamente. Si Alemania hubiera destinado recursos de panzers pesados a stocks en masa, el cambio no sería una transformación estratégica, sino mayor densidad blindada en el frente. Más cañones de asalto habrían permitido reforzar más divisiones de infantería con apoyo móvil, ofrecer más reservas antitanque locales y mejorar la capacidad de improvisar defensas sin las divisiones Panzer. Debemos analizar cómo Alemania organizó las fuerzas de cañones de asalto durante la guerra, ya que esto muestra su intención. En 1944 las unidades Stug se reorganizaron como brigadas con varias baterías y una estructura estandarizada, mostrando que ya eran un componente reconocido de la defensa alemana, no anexos improvisados. Ese cambio organizacional es clave porque formaliza el uso de cañones de asalto justo cuando Alemania necesitaba formas más rápidas y confiables de llevar fuego blindado a sectores amenazados. Para 1944 esta cuestión se vuelve más aguda, porque 1944 es el año en que las limitaciones dominan todo. El Frente Oriental vivió grandes ofensivas soviéticas que destruyeron ejércitos alemanes y forzaron respuestas de emergencia, mientras Alemania enfrentaba un segundo frente en el oeste. Incluso si tuvieras los mejores tanques pesados del mundo, aún tenías que distribuirlos entre múltiples crisis, mantenerlos abastecidos de combustible y repararlos, todo mientras perdías talleres, líneas de ferrocarril y tripulaciones experimentadas. La historia industrial del Stug permite observar los problemas más amplios de Alemania. La producción del Stug en sí fue afectada por los bombardeos y las interrupciones, incluyendo caídas significativas relacionadas con ataques a instalaciones clave de producción, y Alemania respondió con sustituciones y cambios, incluyendo la introducción del Stugford en un chasis diferente como parte del esfuerzo para mantener el flujo de producción de cañones de asalto. Incluso la solución práctica estaba limitada por las mismas presiones de la economía de guerra que afectaban todo lo demás. Cuando los sistemas de reparación están saturados y el transporte bajo presión, un vehículo que puede fabricarse y desplegarse en mayor número resulta valioso, aunque no sea ideal para todo entorno táctico. Sin embargo, debemos reconocer que una estrategia basada en los stocks tiene límites, ya que más stocks no garantizan un cambio estratégico importante según un análisis neutral. Los stocks necesitaban combustible, municiones, tripulación, mantenimiento y rutas seguras para llegar al frente. La escasez de combustible en Alemania empeoró a medida que avanzaba la guerra, y las limitaciones de combustible afectaron el entrenamiento, la movilidad y la capacidad de realizar contraataques. Un mayor número de stocks no solucionaría la aritmética básica del combustible de una nación que lucha en múltiples frentes bajo una presión creciente, ni un enfoque en los stocks resolvería el problema de la superioridad aérea. El poder aéreo aliado y soviético dificultaba el movimiento alemán, cortaba suministros y atacaba concentraciones de vehículos. Las unidades blindadas no podían simplemente aparecer donde se necesitaban, sin riesgo, y la capacidad de mover reservas rápidamente estaba cada vez más limitada. Un Stug era más barato que un tanque pesado, pero para 1944 llegar intacto al campo de batalla era cada vez más difícil. Entonces necesitamos abordar lo que realmente ofrecían los tanques pesados, porque los panzers pesados no eran simplemente proyectos vanidosos y derrochadores. Sus ventajas eran reales. El blindaje de un tanque pesado daba mayor supervivencia en combates directos, y su torreta permitía responder rápido a amenazas inesperadas. En situaciones tácticas, los tanques pesados con tripulaciones entrenadas y apoyo de infantería y artillería lograban resultados desproporcionados respecto a su número. Había una dimensión psicológica y operativa.
La presencia de tanques pesados influía en el comportamiento y la planificación del enemigo y podía ralentizar los avances, forzar la cautela o determinar el momento de los ataques. Esos efectos son difíciles de cuantificar, pero formaban parte de la razón por la que los comandantes seguían valorando el blindaje pesado, incluso cuando los costos aumentaban. El problema no era que los tanques pesados fueran inútiles, sino la escala y sostenibilidad. Los tanques pesados dominaban combates locales, pero no podían producirse ni mantenerse en cantidad suficiente para influir en la guerra. Cuando Alemania fue superada industrialmente y la guerra entró en sus últimos años, su capacidad para aprovechar los tanques pesados disminuyó por la escasez, los bombardeos, menos entrenamiento y constantes crisis defensivas. Entonces, al volver a la pregunta principal, ¿qué pasaría si Alemania hubiera hecho más stocks y menos tanques pesados? La respuesta responsable es que habría generado una textura distinta en la guerra blindada alemana, no un resultado diferente. Una fuerza más grande centrada en los stocks podría haber mejorado la capacidad de Alemania para absorber el desgaste a corto plazo al proporcionar más vehículos blindados utilizables distribuidos de manera más amplia entre las formaciones de infantería. Pudo fortalecer defensas antitanque locales, reducir sectores con mínimo apoyo móvil y dar a comandantes reservas blindadas más predecibles para emergencias. También pudo mejorar la coherencia defensiva en retiradas, ya que más cañones de asalto ayudarían a formar líneas sucesivas, cubrir rutas de escape y castigar la sobreextensión enemiga. En ciertos sectores, esto pudo aumentar el costo de los avances soviéticos y mejorar la capacidad alemana para estabilizar los frentes tras grandes golpes, pero no habría cambiado los factores que definieron la guerra. Los stocks no podían producir combustible, solucionar la falta de personal, recuperar la superioridad aérea ni proteger las vías férreas de ataques. No podían reemplazar la pérdida de oficiales, mecánicos y tripulaciones experimentados, lo que reducía constantemente la efectividad de todas las formaciones alemanas, sin importar el equipo. Tampoco podían convertir una postura defensiva en una iniciativa operativa sostenida porque sus fortalezas estaban alineadas principalmente con la defensa y la emboscada, en lugar de maniobras ofensivas rápidas y multidireccionales. Ese último punto es importante porque la situación estratégica de Alemania después de 1943 exigía no solo defensa, sino también la capacidad de recuperar la iniciativa. Aunque los tanques con torreta eran valiosos en ofensivas y los cañones de asalto apoyaban contraataques, la ausencia de torreta limitaba su acción en operaciones dinámicas. La conclusión no es que Alemania debió fabricar solo stocks, ni que los tanques pesados fueran un error. El Stug refleja mejor la lógica de la guerra industrial que el Panzer pesado. Muestra cómo, en una guerra de desgaste, el valor de un sistema de armas es inseparable de la capacidad de producirlo, mantenerlo y reemplazarlo. En ese mundo, el stock era importante por su alineación con la sostenibilidad. No era un arma de prestigio y no prometía dominio en el campo de batalla por sí sola, pero podía producirse a gran escala y distribuirse ampliamente y podía emplearse de manera efectiva. En las batallas defensivas de Alemania, los tanques pesados eran importantes porque daban ventajas reales, a veces decisivas, en enfrentamientos locales. Sin embargo, esas ventajas estaban en un sistema que perdía capacidad para sostenerlas, sobre todo por la presión de varios frentes, bombardeos, escasez y ofensivas constantes. Así que si Alemania se hubiera enfocado más intensamente en la producción en masa de stocks, el resultado más probable no sería una reversión dramática, sino una distribución más consistente de potencia de fuego blindada a lo largo del frente, un conjunto de herramientas defensivas más sólido para las divisiones de infantería y una capacidad ligeramente mejorada para responder a crisis repetidas. Los límites de combustible, mano de obra, poder aéreo e inferioridad industrial seguirían presentes. La historia del STUG no es solo sobre un vehículo, sino sobre adaptarse bajo presión y las exigencias de la guerra moderna, cuando se vuelve una competencia de tasas de reemplazo y tácticas. Es un recordatorio de que las armas que recordamos con mayor frecuencia son las que parecen dominantes en aislamiento, mientras que las armas que moldean la realidad diaria de una guerra suelen ser aquellas que una economía bajo presión realmente puede fabricar, entregar y reemplazar.